día. En nombre del INED les doy la bienvenida a la presentación del informe sobre el estado de la educación en Uruguay 2021-2022. Queremos agradecer en primer lugar al Parlamento por prestarnos esta sala para hacer la presentación. También les comento que estamos haciendo una transmisión a través de nuestra cuenta de YouTube y que contamos con traducción simultánea al lenguaje de señas uruguaya. Vamos a estar haciendo una cobertura a través de nuestra cuenta de X y los invito a participar haciendo comentarios o consultas. En el día de hoy, la presentación va a estar a cargo de Carmen Areche, que es nuestra directora del área técnica, y luego van a comentar los miembros de la comisión directiva del instituto, Javier Lacida, Pablo Casciani y Guillermo Fossati. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a todos, buen día. Me queda más cómodo hablarles de parada que sentada. Así que bueno, vamos a comenzar con la presentación. Tenemos el informe del estado de la educación, entonces 2021-2022. Vamos a hacer un repaso sobre cuál va a ser el contenido de la presentación del día de hoy. Como saben, este informe, al igual que el anterior, está organizado en 2 tomos. En el primero hacemos un énfasis en los que son indicadores más duros del sistema educativo, el seguimiento de metas. Entonces, vamos a hablar en primer lugar de cobertura y matrícula, del cumplimiento de las metas, del gasto público en educación, algunos indicadores sobre eso, y de la evolución también de los salarios, con particular énfasis en los salarios docentes. En el tomo 2, vamos a presentar algunos aspectos que tienen que ver más con investigación o evaluación de trabajos que nosotros hemos, profundizando en trabajos que ya hemos realizado. Saben que a mitad de este año publicamos el informe de Aristas 2022 en tercero de media. Entonces este tomo tiene varios capítulos que profundizan en esa información. Después también el informe avanza con un capítulo sobre el análisis de la transformación curricular integral y termina con otro capítulo respecto a algunas características transversales que surgen del análisis de programas educativos, como un insumo más para la toma de decisiones. Entonces este es el recorrido que vamos a hacer hoy. Sobre las metas y los indicadores educativos, lo primero que corresponde decir es que en los últimos años, que es el foco donde está el informe, como vemos, ya venía de antes un aumento en la cobertura. Estos aumentos se profundizan en edades incluso complejas, ¿no? O sea, mejoran de 18 a 24 años, también de 15 a 17, pero sin embargo estos aumentos no siempre implican un incremento de la matrícula, ¿sí? De la cantidad de alumnos que asisten, y esto sucede lógicamente por aspectos diferentes. En educación inicial tiene que ver con la baja de la natalidad, en cambio en media ya operan otro tipo de factores. Y haciendo foco justamente en la evolución de la matrícula de educación media, lo que vemos es que, en primer lugar, secundaria pública, que es la línea que está más arriba, porque es la que tiene más matrícula, ¿verdad? Y privada, que es la que está más abajo por tener la menor matrícula, básicamente se mantienen. En cambio, en educación técnica lo que observamos es que a partir del 2020 empieza a descender 2021 y 2022. Entonces no es un descenso muy relevante, pero sí tal vez a prestar atención, dado que se ve un leve punto de inflexión en relación a la tendencia que se venía dando. En cuanto al cumplimiento de las metas, vamos a ver, el análisis lo vamos a hacer, primero les voy a explicar el criterio y cómo vamos a ir viendo los datos. En primer lugar, respecto en este caso a las de cobertura, vamos a ver cuál es el dato que corresponde al año 2022. En segundo lugar, lo que vamos a ver es la diferencia en términos de evolución, cuánto cambió respecto al año anterior, y la diferencia también con la meta, ¿sí? Si se alcanzó o no se alcanzó y cuánto. Y a su vez, en algunos casos, y por eso está en otro color, no en todos, y no necesariamente para el mismo indicador, por un tema de fuentes de información y demás, vamos a ver
a tratar de profundizar en aspectos que hacen a la desigualdad, ¿sí? Para entender mejor este dato más global que es el total del país. Entonces, la cobertura por edades, lo primero que vemos es, bueno, a los 3 años y a los 17 años, ¿sí? Es en donde hay menor cobertura, o sea, las edades que corresponden lo que es a primaria y media, tienen una cobertura mayor al 90%, por supuesto media un poco menor, pero claramente ya más de 17 años y 3 años, o incluso menos, bueno, sería menor aún, queda espacio por crecer. Este es el valor 2022. No podemos comparar con el año anterior por los cambios en la forma de medición de la encuesta continua de hogares. Y las metas se han alcanzado, como ven allí, eso es la diferencia. Cuanto más por encima de la meta se encuentra el dato 2022, ¿sí? Y nos importa señalar que, bueno, en 3 años, por ejemplo, tenemos 82%, la meta se cumple, está un 2.2% por arriba. Sin embargo, cuando miramos por lo menos a los niños de 3 a 5, que es distinto que la cobertura de 3, pero es el indicador que podemos presentar, la brecha entre el quintil más desfavorable y el más alto, el más favorable, es de 9 puntos porcentuales. Entonces, esto es algo a atender y también es relevante la diferencia entre los dos indicadores, porque acá estamos hablando, cuando miramos la desigualdad de cobertura, de 3 a 5. Si tuviéramos solo la de 3, que por distintas cuestiones de medición no la tenemos, bueno, sería mayor la brecha, ¿no? Entonces, estos son aspectos relevantes a tener en cuenta. Por otro lado, lo que es la desigualdad, ya cuando avanzamos en el tramo de educación media, ¿sí? Quienes asisten están en edad de ya estar de media superior, después de los 15 años, la desigualdad es de 11 puntos porcentuales, ¿sí? Entonces son aspectos a continuar atendiendo. Por otro lado, además de importa la frecuencia, ¿sí? Con la que vamos, y por eso también la ANEP planteó una serie de metas que tienen que ver con este tema. En primaria, bueno, llegar a ciertos umbrales de niños que asistieran más de 140 días, y en media, secundaria pública y UTU, que tengan menos de 50 faltas. Entonces, ¿qué es lo que vemos aquí? En 2022, el dato que más nos llama la atención, si se quiere, es la diferencia de los más chiquitos, ¿sí? Que es lógico, ya lo sabíamos, ¿no? Esta percepción de que tal vez es menos importante ir a la escuela cuando uno está en educación inicial. Bueno, eso sigue estando, y aquí el dato es de 4 a 5, o sea que si lo desagregáramos, 4 y 5, y además tuviéramos 3 años, este indicador también seguramente fuera menos favorable. O sea, y a su vez, en este caso las metas no se alcanzan, ¿sí? Esto es un factor lógicamente a atender, y, perdón, quiero señalar una cosa, y a su vez nos parece importante, me estoy adelantando, pero en uno de los capítulos que vamos a ver del tomo 2, este dato, la frecuencia de la asistencia, aparece como un factor muy relevante para explicar los desempeños de los estudiantes. Entonces, es un aspecto que no debe descuidarse, y por supuesto está en la agenda de la ANEP, en tanto está definido como meta. En cuanto al trayecto, ¿qué porcentaje de alumnos de primaria pública no tienen extraedad en 2022? Bueno, un 82,5%, ¿sí? Y los que egresan sin extraedad de 6º año es casi un 80%. Lo que queremos señalar simplemente, bueno, en estas edades es en donde el porcentaje es menor también, ¿sí? O sea, sobre todo el tema de no tener extraedad hace que descienda comparado con simplemente el porcentaje que va promoviendo cada uno de los años. Estas son las diferencias respecto al año anterior, o sea que en todas hay algún grado de aumento, y las metas en todos los casos también se alcanzan. En cuanto a lo que es media básica, el porcentaje de estudiantes de secundaria sin extraedad y técnica sin extraedad, lo que nos interesa señalar es que son bien diferentes, ¿sí?
O sea, ya sabemos las diferencias en la población, en fin, en las distintas trayectorias también, pero bueno, esto es una manera de verlo. Y en todos los casos igualmente aumenta respecto al año anterior, y es relevante considerar también la promoción en lo que es la UTU, que tiene un aumento importante respecto, o el más importante respecto al año anterior del conjunto de las metas que estamos viendo. En cuanto al egreso, y aquí, bueno, nosotros sabemos que nuestro país tiene un deber sustantivo, ¿no?, relevante. Entonces, el egreso de media básica, ¿sí? Por un lado vamos a ver lo que es el egreso oportuno, o sea, de los estudiantes con 16 años, de 18 a 20, y la cantidad de adultos o jóvenes que postulan a Acredita CB. Entonces, cuando miramos el egreso de media básica, fíjense, lo que nos interesa destacar es la poca diferencia que hay entre el egreso oportuno y el egreso con extraedad. ¿Sí? Hay un 80-79% que egresa a los 16 años, esto aumenta solo a 83% cuando se incluye estudiantes de hasta 20 años, ¿no? También tenemos ahí, no podemos comparar con el año anterior, y sí, bueno, hay un aumento en el egreso y también en la cantidad de personas que se postulan a Acredita CB. Sin embargo, bueno, esto también ya lo teníamos bien presente de análisis previos, pero bueno, nos importa señalar este punto. Se alcanza la meta, ¿sí?, de egreso prevista, pero sin embargo seguimos teniendo un porcentaje muy alto de desigualdad. Hay 32 puntos porcentuales de diferencia entre el quintil 1 y quintil 2 en el egreso con extraedad. Y por supuesto sigue habiendo 20 puntos por delante para crecer. En lo que hace a media superior, el egreso de la media superior, bueno, aquí vemos también el egreso con rezago aumenta en mayor medida que lo que era en media básica, ¿sí? Y el dato más relevante es que pasamos a los 21 a 23 años, ¿sí? ¿Se acuerdan que estábamos en torno a un 43%? Bueno, se llega al 51%, ¿sí? Entonces, esto es un logro relevante, ¿sí? La meta se cumple, sin embargo, tenemos que prestar atención a, bueno, a cómo continúa evolucionando este aspecto, ¿sí? Porque este es el dato que observamos a través de la encuesta continua de hogares. Y lo importante, a no perder de vista, porque uno a veces dice, bueno, se logró la meta, y es como, bueno, qué bien se logró la meta. Muy bien, se logró la meta, ahora, ¿cuál es el dato observado? Lo que estamos viendo es que la mitad de la población de 21 a 23 años egresa de la media superior. Entonces, sin duda, hay mucho para mejorar, y a su vez en una situación en la que la diferencia en el porcentaje que egresa de esa edad de quintil 1 y quintil 5 es de 60 puntos porcentuales casi, ¿sí? Entonces, sin duda, allí queda mucho para seguir trabajando. También nos importa poner esto en perspectiva comparada, porque, bueno, vemos, en este caso lo hacemos en relación a personas de 20 a 24 años, que es el dato que podemos comparar con educación media completa. Aquí vemos el dato de Uruguay, ¿sí? Uruguay tenía en 2018 y 2019 un poquito más de 40, lo que veíamos recién, llega a prácticamente al 50, pero el resto de los países que estaban por encima de Uruguay, y esto no es ninguna novedad, lo que estamos mostrando acá es también crecen, ¿sí? Entonces, buenísimo que crecimos, pero no perdamos de vista que los otros países que estaban mejor también crecieron. En cuanto a las metas de aprendizaje, esto vamos a mirar solamente las que tienen que ver con aristas, porque hay otras vinculadas a PISA, pero todavía no está la información, estará los próximos días. Entonces, ¿cuál fue? Y recuerden que la meta en sí es reducir el porcentaje de estudiantes que están en los niveles más bajos, ¿sí? En sí, estos datos que están acá no son datos nuevos, son datos ya publicados, ¿sí?
Lo que nos importa es, bueno, hacer este análisis en relación a la meta. En primaria se alcanza la meta, pero seguimos, hay dos aspectos, lo mismo que decíamos antes. Por ejemplo, en tercero, en lectura, un 40% prácticamente de los niños están en los niveles más bajos de desempeño. En matemática es un 47%. Entonces allí sin duda hay espacio, esto nos muestra que hay espacio para continuar mejorando los desempeños de los estudiantes y a su vez la última columna también nos muestra que hay espacio para continuar trabajando en la reducción de la inequidad. Lo mismo observamos en media, ¿sí? Estos son los porcentajes que ya fueron conocidos hace unos meses, ¿no? Respecto al porcentaje de estudiantes en los niveles más bajos. En este caso, las metas no se alcanzan, ¿sí? Y igualmente tenemos una importante inequidad que, aquí no lo pusimos, pero lo tendríamos que haber puesto, disculpen. Estos... Lo que queremos hacer a continuación es simplemente dar un contexto a estos resultados, ¿sí? Vamos a ver 2 o 3 diapositivas que su objetivo es ese, es contextualizar en qué contexto estamos alcanzando esto, ¿no? Entonces, por un lado, el INED, últimamente ustedes saben, hemos insistido mucho con las oportunidades de aprender, ¿no? Entonces, pero nosotros entendemos oportunidades de aprender, o por lo menos lo planteamos como aquello que ocurre en el aula, ¿sí? En este caso, lo que vamos a avanzar son con aspectos, si se quiere, más estructurales. Y como ven, aquí lo que estamos que hacen, lógicamente, a la oportunidad de que algo suceda en el aula. Y lo que vamos a ver es lo que nos contestaron los directores en cuanto a si tenían o no tenían los docentes necesarios para dar todas las clases que tenían que darse en el liceo o en la UTU, ¿sí? Esto corresponde a todos los grados y los distintos... de cada una de las instituciones y todas las materias. Entonces, lo que vemos es que al inicio del año, en el total de Uruguay, el 47% nos dijo que no tenía, o que por lo menos le faltaba un profesor, ¿sí? Esto muestra una diferencia muy relevante entre el subsistema público y el privado, ¿sí? En el público, esto supera el 50%, en el privado no llega a un 5%, a principio de año. Cuando vamos a final de año, la situación mejora, pero sin embargo, vemos que en todo el país es 1/3 que dice que le falta algún docente, ¿sí? Y esto es claramente, o sea, en los privados, ya por lo menos en esta muestra no aparece ningún caso, y en el sistema público está en torno al 40% de directores que dicen que le falta algún profesor, ¿sí? Y no sabemos en cuál grado ni en cuál asignatura. Esta es la pregunta. También queremos señalar en términos de contexto esta información, porque la segregación, como sabemos, que es como el grado en el que los alumnos que asisten a distintos centros educativos son socioeconómicamente, digamos, y culturalmente similares entre sí y distintos a los de los otros centros. Bueno, la evidencia internacional y también algunos estudios que hemos hecho en el INED nos muestran que a mayor segregación es más difícil mejorar los logros del sistema educativo. Entonces, por eso al INED también le ha preocupado continuar mirando este aspecto. Y lo que hemos encontrado es que a diferencia, dos cosas, que inicial y primaria tengan mayor segregación que media es algo razonable y esperable desde el punto de vista de la cantidad de centros, de su distribución geográfica, de la relación entre en dónde vivo y a qué centro voy. O sea, no ese es el punto, sino que lo que nos importa ver es que en inicial y primaria la segregación ha ido creciendo. Entonces eso sí es un aspecto relevante. Y bueno, finalmente en esto del contexto, ha estado mucho en la prensa y sabemos el nivel de pobreza aumentó en 2020 para todos los tramos de edad, salvo el de los mayores de 64 años. Y esto, digamos, y vuelve y desciende después, ¿sí?
Esto afecta a todos los niños también en edad escolar, pero nos interesa señalar que en los menores de 6 años hay un aumento nuevamente en el 2022. Entonces esto a modo de contexto y de lo que vamos a ver después también de lo que es la importancia, como decíamos antes, tanto de la frecuencia de la asistencia como de la asistencia temprana, ¿no? De empezar la escolaridad antes de los 3 años, lo vamos a ver más adelante. Entonces, ahora sí, avanzando y cambiando de tema, digamos, vamos a ver información sobre la evolución del gasto público en educación y a su vez también de cuánto es el peso de ese gasto sobre el gasto total, el público total. Entonces, acá estamos mirando desde 2007 hasta 2022. Lo que podemos ver en la parte que no está sombreada es un aumento, un claro aumento del gasto público hasta 2019, ¿sí? Y vemos que en 2020 disminuye, ¿sí? Ahora bien, en 2021 aumenta y vuelve a aumentar en 2022, y el valor al que llega en 2022 es medio punto porcentual menor al de 2019, ¿sí? Está bastante similar. Es relevante también tener este aspecto en cuenta, que en el contexto latinoamericano Uruguay está entre los países que bajaron el gasto, ¿sí? Algunos lo hicieron, otros no. Uruguay está entre los que sí, pero es el que lo bajó en menor medida, ¿sí? O sea, lo bajó menos que el promedio de América Latina. Y por otro lado, vieron, ahora apareció allí la línea naranja, que es el peso de este gasto en educación sobre el gasto público total. Lo que podemos ver es que, bueno, venía en aumento hasta 2019 y luego presenta oscilaciones, incluso en algún año estando un poquito más alto que lo que era antes, y en 2022 se ubica a 0.2 puntos porcentuales por debajo de 2019, ¿sí? O sea que sin duda hubo algunos cambios, pero también recuperaciones. Otro de los aspectos importantes en los que son los indicadores vinculados a economía de la educación, la evolución de los salarios de los docentes. Acá es importante, lo que estamos mirando no es el monto de los salarios, sino la evolución, ¿sí?, del índice medios de salario real. Lo que vemos en este caso es de toda la población, no están aquí discriminados los docentes, y lo que se observa es, bueno, un aumento desde 2003-2004 hasta 2019 y después una caída generalizada, y esa caída es acompañada también por la evolución, ¿sí?, de los salarios de los docentes, tanto públicos como privados. A su vez, lo que vemos es que el salario real de los docentes públicos tiene una evolución que ha sido mucho más favorable, digamos, que la de los docentes del sector privado. Vieron que están claramente más por debajo. Y los docentes del sector privado, a diferencia de los del sector público, tuvieron una pequeña recuperación en 2021, si no veo mal. Esto también son datos, si se quiere, más de carácter macro. Ahora nosotros hacemos un análisis de, bueno, ¿cómo esto? Sabemos que el rol de dirección es un rol importante, ¿no? Esto está en amplia literatura y, en fin, múltiples investigaciones realizadas en muchos países y distintas instituciones del Uruguay. Entonces, bueno, uno avanza en su carrera docente, llega a los grados más altos y, bueno, ¿pero qué elijo? ¿Elijo ser director o me mantengo siendo docente? Y lo que hemos visto, hicimos un ejercicio de igualar la cantidad de horas, y lo que vemos es que tanto en primaria, la comparación acá es respecto a un maestro de tiempo completo, ¿sí?, con 40 horas y del grado más alto. Bueno, los directores están por debajo, ¿sí?, la línea horizontal más oscura es lo que gana un maestro de tiempo completo de 40 horas, ¿sí?, en el grado máximo, y lo que vemos es cuánto por debajo se encuentran los salarios de los directores. Y después vemos, bueno, los distintos inspectores, y el inspector de zona está prácticamente igual. En media, la comparación la hacemos respecto a un profesor
también de grado máximo llevado a 40 horas. Y nuevamente encontramos el mismo patrón. Los directores tienen salarios por debajo de los docentes de aula. Bien, entonces esto para prestar atención justamente al tema. Y con esto cerramos lo que son los datos más duros, ¿verdad? Avanzamos ahora, perdón, respecto a lo último que veíamos, ¿no? Nosotros, este análisis es hasta 2022, ¿verdad? Tengamos eso en cuenta. Como les decía, el informe tiene 2 tomos y este segundo hace más énfasis en lo que es investigación y evaluación. Entonces, si recuerdan al comienzo les decía, vamos a profundizar en algunos de los aspectos que ya presentamos en el informe de Aristas, ¿no? Entonces, una de las cosas que presentamos fue que había aumentado la sensación de inseguridad de los estudiantes y fundamentalmente ese incremento era mayor en espacios que están adentro de los centros educativos, ¿sí? Entonces, esta tablita en realidad no son datos nuevos, es información que ya presentamos en el informe anterior, pero nos pone en contexto. Lo que queremos ver ahora es cuáles son los factores que se asocian a que aumente la percepción de seguridad, ¿sí? Entonces, en este gráfico de la línea vertical, ¿sí?, que está en el 0, lo que está hacia la derecha aumenta la sensación de seguridad y lo que está hacia la izquierda aumenta la sensación de inseguridad, ¿sí? Entonces, como vemos, el contexto socioeconómico y cultural del centro, el estatus socioeconómico de la familia, el ser un centro educativo del interior en relación a uno de Montevideo, y que se trate de un liceo privado y no de un liceo público o escuela técnica, todos estos contribuyen a una mayor sensación de seguridad. Estos son aspectos como difíciles, digamos, de manejar desde la política educativa. Entonces nos interesa, si bien las barras tal vez son más pequeñas, pero aquellos factores sobre los que sí se pueden abordar desde los distintos centros. Y acá aparece, con un sentido, digamos, conceptual y relevante en este aspecto, el sentido de pertenencia de los estudiantes, el vínculo entre ellos, su vínculo con los docentes y también las actitudes hacia la igualdad de género. Todos estos son factores que contribuyen a que mejore la sensación de seguridad, ¿sí? Perdón, me faltó aclarar que esto es un modelo donde están todos los efectos controlados, o sea que esto es aún después de controlar las diferencias por contexto y demás, que son las que sabemos que eliminan todo lo demás. O sea que estos resultan relevantes a pesar de haber descontado esas otras diferencias. Y también nos parece relevante ver que tanto las mujeres y sobre todo aquellos jóvenes que no se identifican ni con varones ni con mujeres, tienen a partir de los indicadores que relevamos y el índice que construimos, vemos que entre ellos aumenta la sensación de inseguridad. También quienes presentan conductas internalizantes y de acuerdo a si el director percibe una mayor violencia barrial en el entorno. Otro de los aspectos, tal vez el que todos queremos mirar, ¿no?, cuando se publica Aristas o se publica PISA o el CESE, ¿cuáles son los, además de cómo nos fue, de qué porcentaje está en cada nivel de desempeño y qué pasó con la comparación? Es, ¿qué hace que esto mejore?, ¿verdad? Y tratar en ese proceso de identificar factores que son propios de la política educativa o de lo que pasa sobre todo en el interior de las aulas. Entonces, vamos a ver cuáles son los factores que se vinculan con el desempeño en lectura, en este caso, y posteriormente en matemática. Estos de vuelta son modelos de regresión multinivel, multivariados, y esto implica que están controlados los distintos factores. En esta primer columna, y con distinta intensidad de verde, lo que aparecen son aquellos factores
que impactan positivamente en el desempeño, que hacen que mejore el desempeño, y cuanto más oscuro el fondo, mayor su relevancia. Por supuesto que esto está presentado en el informe con todos los datos estadísticos, las magnitudes de los coeficientes, ¿sí? Pero acá nos pareció que ir más a lo conceptual aportaba más. Entonces, como sabemos, y esto de vuelta, porque sea un dato lamentablemente viejo y conocido, no quiere decir que no es importante traerlo, lo que más incide en los desempeños es el contexto del grupo de pares, ¿no? Esto lo sabemos desde los años 90, ¿no? Como decíamos en el informe de Aristas, no es una novedad, y bueno, en todo caso la novedad es que desde los años 90 tenemos eso y no lo hemos podido cambiar. Las expectativas de estudio también son importantes. A mayor expectativa de estudio por parte del estudiante, mejor chance o mayor probabilidad, perdón, de alcanzar mejores resultados en lectura, y como ven es una variable relativamente relevante. Y después tenemos este grupo más de verde clarito, importa el nivel educativo del docente del aula, ¿sí? No da lo mismo, digamos, esto es relevante, no siempre se ha encontrado este aspecto. También hay una serie de preguntas vinculadas a la relación del estudiante con la lectura, y allí lo que vemos es que a mayor gusto por la lectura, a mayor tiempo de lectura, ¿sí? A mejores actitudes también hacia la lectura, bueno, van a ser mayores los desempeños de los alumnos. Y hay otro grupo de variables con menor incidencia, pero no por esto menos relevantes, que también porque nos muestran justamente espacios desde donde operar, desde el sistema educativo, que tiene que ver con la motivación y la autorregulación de los alumnos, ¿sí? Es muy importante, un alumno motivado y que logra autorregularse tiene mayor probabilidad de alcanzar buenos desempeños, entonces esto es algo justamente a poder trabajar del sistema educativo. Y nos interesa fundamentalmente hacer énfasis en estos, que bueno, justamente allí empieza con énfasis, en estos tres aspectos que dice énfasis en lectura inferencial versus literal, diálogo entre docentes y responsabilidad colectiva. ¿Esto qué es? Esto son prácticas que se impulsan entre los docentes en los centros. Entonces, comunidades docentes articuladas, con mayor diálogo entre ellos y con un mayor sentido de responsabilidad colectiva hacia el aprendizaje o por el aprendizaje de los alumnos, incide en alcanzar mejores logros. Y a su vez, cuando a los estudiantes se les plantean actividades que no son de las más sencillas, sino que ya presentan un mayor grado de complejidad también, ¿sí? O sea, plantear actividades de lectura inferencial y no solamente de lectura crítica, aumenta la probabilidad de que el estudiante le vaya mejor. En este caso, en lectura, encontramos que a los liceos privados les fue mejor que al resto, ¿sí? Que a la UTU y a los liceos públicos, que no necesariamente ha sido así en mediciones anteriores. Y en este otro caso vemos cuáles son los factores que inciden negativamente en el puntaje. Entonces, de vuelta, aspectos que tienen que ver, acá vamos de menos a más, digamos, ¿no? Las conductas externalizantes y las prácticas de enseñanza, ¿sí? O sea, conductas externalizantes, cuestiones de agresividad hacia otros, y esto incide negativamente en el desempeño. Después tenemos también diferencias por tipos de centro. El ciclo básico tecnológico y los centros con FPB de la UTU tienen peores desempeños que los liceos públicos. Y acá aparece lo que les decía cuando conversábamos sobre las metas, ¿no? Y el tema de las inasistencias. Bueno, la cantidad de inasistencias en las últimas 2 semanas en tercero de educación media es significativa en este modelo, aún controlando todo lo demás, ¿sí? Y cambia la magnitud según la cantidad de días que faltó. Entonces esto nos muestra, no solo, decíamos, bueno, la pandemia nos permitió el experimento de lo importante que es ir a la escuela, bueno, acá vemos que cada día cuenta, ¿sí? De alguna manera es eso. Y la repetición, por supuesto, también, como ya sabíamos, con el mayor efecto negativo.
En matemática encontramos resultados similares, ¿sí? Nuevamente el contexto siendo lo que más afecta los desempeños, las actitudes en matemática por parte de los alumnos mejoran los desempeños, ser un centro de Montevideo en relación a uno del interior también. El tema de la lectura, haber leído porque le gusta, también mejora los resultados en matemática, ¿sí? Y hay, bueno, nuevamente aparece la motivación y la autorregulación, ¿sí? Que nos parece relevante. Las conductas externalizantes también, como un factor que no contribuye a mejorar los desempeños. Nuevamente, en este caso, a los privados no les va mejor que a los públicos, la diferencia no es significativa, pero sí a la UTU tiene desempeños más bajos que los liceos públicos, aún controlando todos estos factores. Aparece nuevamente el tema de las inasistencias, el no haber comenzado la escolaridad antes de los 3 años tiene un efecto negativo, la repetición también, y a diferencia de mediciones anteriores, encontramos que en 2022 a las mujeres les fue peor que a los varones en matemática. Otro de los aspectos que miramos con aristas, y esto bueno lo hemos mencionado muchas veces, pero nuevamente el INED se acerca al tema de necesidades educativas específicas porque lamentablemente nuestras pruebas no tienen adaptaciones. Necesitamos identificar a los estudiantes a los que no corresponde, por lo tanto, aplicarles esas pruebas para poder generar el dato entre los que sí es válido aplicar el instrumento. Este proceso nos ha llevado a generar un cúmulo de información que hemos visto que no está presente en el sistema educativo y por lo tanto ha generado varios aportes, digamos, ¿no? Entonces, hace poco, bueno, presentamos, estos datos estuvieron para primaria, hace poco presentamos un informe con foco en discapacidad junto con UNICEF, aquí para primaria, y en este caso vamos a ver el dato para media. Un 7% de los estudiantes matriculados en tercero de media en 2022, según la declaración de los centros educativos, tiene algún tipo de necesidad específica. Este dato nos interpela desde muchos lugares, ¿no? Y fundamentalmente desde el desafío, no sé si fundamentalmente, pero bueno, uno de ellos, además de todo lo que implica la inclusión y los desafíos de distintos tipos, bueno, cómo el docente y la preparación del docente para acompañar a estos estudiantes. Por otra parte, lo que vemos es que de este 7%, solo un 24% no tiene discapacidad, ¿sí? El resto sí, y hay aproximadamente otra cuarta parte que tiene discapacidad severa o muy severa. Entonces, estos son factores a tener en cuenta. Aquí vemos estas dos columnas, lo que nos muestran es, en el primer caso, los estudiantes que no tienen necesidades educativas específicas y en la segunda los que sí. Y a diferencia, si se fijan, la parte verde arriba, en el primer caso dice 19% y en el segundo dice casi 30%. ¿Qué es lo que nos está diciendo esto? Que entre los estudiantes, jóvenes escolarizados en tercero de media con necesidades educativas especiales, es mayor el porcentaje que está en centros de contextos muy favorables, ¿sí? El asistir a centros de contextos muy favorables, que el del total de la población. Esto es una situación diferente, bien diferente a la que encontramos en primaria, en donde en primaria vemos que la necesidad educativa específica está más vinculada a la vulnerabilidad, está más presente en centros de contextos más bajos, aunque también hay un grupo que está en los contextos más favorables o especialmente en los privados. Pero este dato sobre todo lo que nos hace es llamarnos la atención respecto a la continuidad educativa de estos alumnos. ¿Cuáles son los estudiantes con necesidades educativas específicas que logran llegar a media? ¿Sí? Si no encontráramos esta diferencia, todos, podríamos decir, más o menos estarían llegando. Al encontrar la diferencia, vemos que los que llegan corresponden en mayor medida a contextos más favorables. ¿Sí?
Bien, y en este otro caso es, bueno, ¿en dónde están estos estudiantes? Y vemos que en los liceos privados un 13% tiene necesidad educativa específica, y me parece relevante ver la diferencia que hay al interior del sector público, porque las escuelas, los grupos que son de formación profesional básica tienen más estudiantes con estas características que grupos que también son de la UTU con ciclo básico tecnológico. Entonces, esto también constituyen desafíos para la enseñanza. Bien, nos quedan 2 temas y ya terminamos. Uno de ellos es un análisis que realizamos respecto a toda la información disponible sobre la transformación curricular integral, y en base a eso lo que nosotros identificamos son, en primer lugar, esta transformación curricular tiene antecedentes internacionales, ¿sí? Allí pueden ver el marco de la OCDE, Naciones Unidas, transformaciones curriculares por competencias de otros países latinoamericanos, y a nivel nacional también hay antecedentes de curriculares como, por ejemplo, en los documentos de primaria, de secundaria y de UTU, también había enfoque competencial en algunos casos, ¿sí? Por supuesto no tan marcado como está ahora, pero lo había. Y en el marco curricular nacional de 2017, marco curricular de referencia nacional 2017, allí se planteaban perfiles de tramo y de egreso y también progresiones de aprendizaje. Entonces, en algunos dominios. Entonces, estos son antecedentes relevantes porque también estaban en nuestro país. ¿Cuáles entendemos desde el INED que son los principales avances de la transformación educativa? En primer lugar, entendemos esto. Es un avance, ¿por qué? Porque principalmente presenta una perspectiva unificadora de la educación, ¿sí? Esto para todo el tramo educativo obligatorio. Eso es sumamente relevante. La educación basada en competencias, también creemos que es una mejora, ya estaba de antes, ¿sí? Pero a su vez se profundiza, se explicita y se trabaja o se plantean estrategias para trabajar en relación a ello. Hay una visión longitudinal del proceso de aprendizaje, tenemos las progresiones de aprendizaje, ¿no? Los distintos perfiles de tramo, o sea que digamos, articulado con la visión unificadora de toda la educación obligatoria. Y a su vez hay una serie de definiciones operativas para la implementación, que esto es también muy relevante que exista porque, si no, el espacio para la interpretación de cada cosa puede ser muy amplio. Aquí no me voy a detener con mayor detalle, pero simplemente un esquema del cambio de la estructura, ¿no? del cambio que hizo la ANEP, la educación básica integrada, después está bachillerato, al final el perfil de egreso. Esto está organizado por ciclos, tramos y grados, ¿sí? Y para cada tramo hay un perfil de tramo, ¿sí? Que son 3 grados, ¿sí? Y a su vez, vamos a ver después, en cada grado hay un criterio de logro. Que eso es lo que tenemos acá. Están las 10 competencias generales y hay una estructura para ir articulando las competencias generales con competencias específicas y contenidos. Esa articulación se da fundamentalmente en lo que se llama unidad curricular y es en donde el docente tiene que articular la competencia con el contenido y definir las metas en relación a los criterios de logro. Entonces, esto es descriptivo y ahora vamos a ver cuáles son nuestra valoración sobre los principales desafíos que presenta este diseño, digamos. Entendemos que hay una enorme cantidad de información, ¿sí? Y hay un cambio de paradigma y que a su vez esto
implica un trabajo muy grande de interpretación para su implementación. Si bien hay documentación sobre cómo implementar, bueno, esa documentación no necesariamente es exhaustiva, ¿sí? O bueno, también es lógico que no lo sea en algunos casos, pero esta gran cantidad de información y esta necesidad de poder interpretar y interpretarlo acorde a lo que se esperaba que se hiciera, es el espacio más desafiante para poder llevar adelante esto de la manera en que la ANEP espera. Como decíamos, bueno, los cursos y los materiales no estaban todos disponibles antes de la implementación, y fundamentalmente esto de la gran cantidad de información y de articulación, el desafío es para el docente de aula, que es en donde realmente se juega el que el currículum sea la herramienta de equidad que todos queremos que sea, ¿sí? Entonces, esta articulación entre, como decíamos, en la unidad curricular, ¿no? Es el docente el que tiene que definir las metas en relación a ciertos criterios de logro y articular competencias específicas con contenidos. Ese es un trabajo muy arduo, es un trabajo complejo, y creemos que allí es en donde los docentes precisan más apoyo, ¿no? O sea, continuar brindando apoyo para fortalecer esa toma de decisiones en el aula a nivel de cada uno de los grados, ¿no? Porque recordemos que los perfiles son por tramo, no son por grado. Entonces eso también, que entendemos lógicamente que eso tiene que ver con otras decisiones, ¿no? Con la decisión, bueno, de la progresión o de favorecer el trayecto educativo, pero bueno, tenemos que también tener presente esta forma de cómo ayudamos al docente para que efectivamente el currículum sea una herramienta que contribuya a la equidad, ¿no? Creemos que herramientas que pueden contribuir a esto serían la definición de mapas de progreso por unidad curricular, ¿sí? Para ver en donde se vea, donde la ANEP ya plantee cuál es el avance esperado para cada criterio de logro. Que eso esté acompañado de ejemplos claros para los docentes, ¿sí? Por supuesto con espacios para lo que, bueno, sean los distintos contextos y demás. Allí siempre hay un espacio para la toma de decisión en el aula, pero ya orientada dentro de ciertos criterios o parámetros. Entendemos que hay que privilegiar la formación docente de una manera sistemática y continua en esto de la perspectiva interdisciplinaria, porque bueno, muchas competencias, 10 competencias generales, competencias específicas, articulación con contenidos, y en esta mirada longitudinal. Y por lo tanto, esta idea de, por ejemplo, bueno, mapas de progreso, ejemplos, cuestiones que ayuden a una implementación más homogénea. Esto sobre lo que la transformación curricular integral. Y ahora sí, por último, nos parecía interesante aprovechar, o más que interesante, importante, aprovechar, sí, este momento para de alguna manera transmitir un aprendizaje que hemos ido acumulando en el INED en estos tiempos. Desde el comienzo del INED hemos evaluado una serie importante de programas, ¿sí? Son los primeros, los verdes, y los últimos azules son otros programas educativos que no evaluamos nosotros, sino que evaluaron otras instituciones. ¿Qué es lo que nosotros acá, el aprendizaje no es le fue bien, le fue mal, no va por ese lado, sino lo que vemos es que todos estos programas educativos, en mayor o menor medida, presentan limitaciones importantes en su diseño, ¿sí? Entonces, eso no contribuye a que la política pueda alcanzar lo que espera a través de esa intervención, ¿sí? Entonces, el uso de evidencia previa en la toma de decisiones, la sistematización y explicitación de la teoría del cambio, la claridad en la definición de los objetivos, el establecimiento de metas, los mecanismos y los criterios para la selección de los beneficiarios, la definición de roles y actividades, el registro, ¿sí? El tema del monitoreo,
Todo esto son aspectos que mejoran o que mejorarían, explicitar esto en los programas, en el diseño de los programas, mejorarían las probabilidades de tener buenos resultados. Y por último, en todos los casos, desde el INED hemos tenido dificultades para acceder a información presupuestal. Entonces eso también es relevante. Bueno, y cerramos rápido con las conclusiones, y en este caso, bueno, con foco en 2021 y 2022, en todos los casos hubo aumento de cobertura y de la matrícula, con los distintos, aunque bueno, con una desigualdad importante, con las distintas salvedades que mencionábamos antes, ¿no? El descenso de la natalidad, el cambio de la edad de ingreso en la formación profesional básica. Bien. El tema del egreso de media, que mejoró, ¿sí? Y se alcanza la meta, pero continuamos encontrando una importante desigualdad, ¿sí? Y sin duda el nivel de egreso es menor al de otros países que, teniendo un egreso más alto, lograron mejorar. Las metas de aprendizaje se alcanzan en primaria y no en media, pero también tengamos presente que la meta es el porcentaje de estudiantes que están en los niveles más bajos, y esos porcentajes no son bajos, ¿sí? Y que están acompañados de una importante inequidad. El gasto público en educación a partir de la pandemia en algunos países bajó, en otros países subió, en Uruguay bajó, pero sin embargo en el 2022 se encuentra solo a medio punto porcentual por debajo de lo que era el gasto en 2019. El peso del gasto en educación también presenta oscilaciones y en 2022 se encuentra solamente a 0.2 puntos porcentuales por debajo de 2019. La caída en los salarios docentes o en la evolución, perdón, de los salarios docentes es algo que acompaña un proceso general en todo el país, y vemos que el de los docentes públicos, esa evolución está claramente por encima que la de los privados, y los privados tuvieron una pequeña recuperación en el último año. Y a su vez que en términos de la importancia de los roles de los directores, bueno, vale la pena atender este aspecto de la remuneración salarial a quienes asuman estos roles. Por otro lado, en términos de, esto es como una mirada más global, ¿no? Decimos, bueno, el INED ha presentado aristas en primaria, en media, en ambos casos pre y post pandemia, hemos hecho diversos análisis, y todo lo que hemos analizado nos parece, parece justamente decir que en Uruguay hubo menos pérdidas de aprendizaje que en otros países, al menos de la región, ¿sí? Esto es un aspecto sin duda relevante, que parece haber estado vinculado al tiempo de cierre de los centros y a su vez también al rápido acceso que se pudo poner en marcha con mantener el vínculo con la escuela a través de la tecnología. A su vez, nos parece relevante que hay otros aspectos que son más de orden propiamente educativo de lo que pasa en la escuela, que también inciden e incluso tienen que ver justamente con el diseño curricular, con la implementación curricular. Y hay dos aspectos que son relevantes. Uno, que hubo priorización de contenidos, ¿sí? No se siguió enseñando lo mismo. Entonces, bueno, priorizamos enseñar más lectura y matemática que otras cosas. Y a su vez, ¿cómo enseñamos lectura y matemática? Bueno, priorizamos usar los libros de texto, ¿sí? Que ya estaban disponibles en primaria y que tenían justamente una orientación hacia estos perfiles que mencionábamos como antecedentes de lo que son la transformación curricular integral. Entonces, este aumento del uso, aumento muy importante del uso en primaria de libros de texto orientados hacia los logros que se esperan, entendemos que también contribuye al logro alcanzado. Sin embargo, observamos aumentos de la inequidad, aumento de las percepciones de violencia, aumento de conductas externalizantes en tercero de media, disminución de habilidades intra e interpersonales, y entendemos a partir de sobre todo los análisis que hicimos respecto a la sensación de inseguridad, que es importante trabajar en los vínculos, en el sentido de pertenencia,
¿sí? Y fortalecer equipos multidisciplinarios con un criterio de focalización. Aquí lo que vemos es señalar la importancia del contexto socioeconómico y cultural como un factor que claramente contribuye a explicar los resultados educativos y, por lo tanto, tratar de fortalecer el lugar de aquellos aspectos escolares o liceales, digamos, ¿sí? que van más allá, que sobreviven después del contexto, ¿no? Entonces, ¿cuáles son estos que sobreviven? Lo que decíamos antes. Bueno, lograr que también que la escolarización comience antes, reducir la repetición, aumentar la frecuencia de la asistencia en todo el trayecto, ¿sí? No solo en iniciarlo, veíamos también la importancia en media, fortalecer la formación docente, el trabajo colaborativo, la responsabilidad colectiva, el sentido de responsabilidad colectiva de los docentes sobre el aprendizaje de los alumnos. Todo esto contribuye a mejorar los logros, ¿sí? Y contribuir a fortalecer las habilidades socioemocionales de los alumnos. En este caso es bueno, tenemos un 7% de jóvenes con necesidades educativas específicas inscriptos para cursar tercero de educación media y representan un desafío enorme y a su vez tienen un perfil diferente al de primaria, a la población, tienen un perfil más favorable, por lo tanto lo que nos está diciendo es que un porcentaje importante de los alumnos con estas características no llegan a tercero de media, ¿sí? Y allí hay algo a atender. Por último, planteado en este sentido como dos herramientas para la mejora, ¿no? Con la que cuenta el sistema educativo. Uno, el currículum, y otro, los programas, ¿sí? Entonces, bueno, el currículum, Adriana me mira. La ANEP avanzó en la transformación curricular integral, ¿sí? Es un avance. Y, como decíamos, lo que entendemos como su principal fortaleza, y que es muy importante, es esto de la perspectiva unificadora y el enfatizar la enseñanza por competencias. Pero sin duda, como decíamos, hay un desafío muy grande a nivel de aula para los docentes a la hora de articular competencias generales con competencias específicas y contenidos y definir las metas para cada uno de los grados en relación a los criterios de logro. Entonces allí hay un espacio que requiere de tiempo y de recursos para poder seguir profundizando. Entendemos también que este nuevo modelo curricular tiene que ser abordado desde la formación de base de los docentes, que no es solamente formación en servicio, y que no se pueden descuidar las actividades de monitoreo de este proceso porque sin duda son insumos muy relevantes para su posterior evaluación. Y como decía, otra de las herramientas de la política educativa, intervengamos, hagamos algo puntual, ¿no? Que después vemos si funciona o no y lo escalamos. Bien. Pero el mensaje de alguna manera o el aprendizaje del INED, lo que hemos visto parece necesario fortalecer a los equipos que diseñan programas, que plantean qué es lo que se va a hacer y cómo se va a hacer, apoyarlos para que esos diseños sean más robustos, se basen en evidencia previa, ¿sí? Y por lo tanto tengan mejores chances de alcanzar sus resultados. Bueno, con eso, muchas gracias. Muy amables. Buenos días, muchas gracias por la participación. Quiero agradecer especialmente a las autoridades del Gobierno de la Educación presentes, al Ministro de Educación, al Director General del Ministerio, a la recién asumida Presidenta del CODICEN, al anterior Presidente hasta hace pocos días del CODICEN, a los integrantes del Consejo Directivo Central, a los directores de política educativa y de gestión institucional. Este encuentro, quiero decir, es parte de un diálogo que hemos mantenido con diferencias y con coincidencias durante todo este proceso de trabajo, pero a mí me importa agradecer en este momento, primero, la colaboración
sin una enorme colaboración esto no hubiera sido posible. Segundo, el respeto a la independencia del instituto. Y en tercer lugar, el interés por el trabajo del instituto. Agradezco también, por supuesto, y con énfasis a las otras autoridades presentes, a integrantes de organismos internacionales y a todos ustedes la presencia. Yo creo que el informe trae mucha información. A propósito, quisimos aprovechar para tocar una serie de temas. Yo muy brevemente quisiera, en todo caso, profundizar en algunas líneas de interpretación y en algunos de los datos que recién presentó Carmen y que están detallados en el informe. El informe de 2021 y 2022. La emergencia del COVID terminó en abril del 2021, ¿no? O sea, y prácticamente a mitad justa del periodo de gobierno. Perdón, del 2022. Prácticamente, decía, a mitad justa del periodo de gobierno. En el resto del mundo, como muestra el informe, y vamos a tener un mapa mucho más detallado la semana que viene con la presentación de PISA, hay una crisis de aprendizaje en muchísimos países, incluso en países desarrollados. Uruguay tiene problemas, pero está lejos, nadie, en la versión más crítica, de hablar de una crisis de aprendizajes. De esto va a hablar más adelante y va a profundizar Guillermo Fossati. También es bueno señalar, el COVID nos dejó capacidades que fueron parte de la resiliencia. Si miramos los datos de el uso de la plataforma CREA que aparece en el informe en el 2019, en primaria en el 2022, o sea, ya ha pasado el COVID, eran el doble que en el 2019. Y en educación media superior eran 10 veces. ¿Ah? O sea que quedó una capacidad más, quedó un uso de la herramienta más, claro, se disparó, se multiplicó, prácticamente todo el mundo estaba utilizando, todos los maestros, todos los docentes y los estudiantes, al mes de declarada la emergencia sanitaria. Pero eso es una capacidad que todo indica, nadie esperaría que la siguieran utilizando, no sería bueno tampoco que la siguieran utilizando con la misma intensidad, lo que demuestra es una apropiación de la herramienta. Y lo otro que muestra el informe es, Uruguay tuvo la capacidad de enfrentar muy bien el desafío de la pandemia, a mi juicio. Eso deja en evidencia, no puede maquillar una vieja situación de estancamiento educativo y de inequidad. Por eso, a mi juicio, era impostergable la transformación educativa. Ahí, desde mi punto de vista, valoro el sentido de urgencia. Las condiciones saliendo del COVID no eran las más favorables, al contrario, para iniciar un proceso de transformación. Pero tenemos que reconocer, había, como dijo Carmen, y procuramos ser meticulosos y rigurosos en la revisión de antecedentes, no escapar a una lógica y un relato refundacional, pero los programas en su conjunto curriculares eran vetustos y los procesos de cambio eran parciales, a tropezones y muy despacio. Cuando uno mira, estamos hablando de, Carmen decía, el marco de referencia curricular nacional del año 2017. El informe analiza las virtudes de la reforma, sobre todo la integralidad, la solidez, y también identifica debilidades y desafíos en el proceso de implementación. Mi interpretación es que es muy bueno que tengamos estos desafíos y estos problemas. No hay proceso de reforma sin
dificultades, sin necesidades de ajuste, sin un proceso de evaluación y mejora. El asunto es arremangarse, empezar a hacerlo y no quedar enamorado de lo que uno hizo, no quedar encandilado con lo que uno hizo, sino ir teniendo la capacidad de mejorarlo, cambiarlo, ajustarlo. Pero había que darle un empujón muy grande, muy sistémico y muy global, que es lo que nosotros valoramos. Yo creo que la virtud es que la transformación está descrita en menos de 20 páginas. Eso es un aporte, me parece, a la sistematización de un conjunto de documentos muy ricos, que necesariamente tienen que ser muy complejos y muy amplios. Yo entiendo que la situación requería de cambios impostergables en el 2019. A mí, la verdad, me ha sorprendido el reclamo de lentitud que uno escucha en la discusión del proceso de transformación, como si la lentitud fuera una virtud. Cuando en mi opinión, el desafío era justamente la rapidez, la urgencia, con seriedad, con rigurosidad y con evaluación. Creo que un problema grave hasta el 2019 era la lentitud, tanto del gobierno de la educación, y quiero aclarar, también de la evaluación educativa. Las evaluaciones eran lentas y retroalimentaban tarde a los procesos de cambio. De cualquier manera, los procesos de cambio, yo insisto, por ejemplo, Acredita Ciclo Básico, que a mi juicio fue un gran cambio posibilitado por el marco de referencia curricular nacional, está detalladamente analizado, consignado y valorado en el informe. En definitiva, el sistema muestra datos que dan la idea de haber superado bien la situación de pandemia y empezado a enfrentar viejos problemas. Yo quiero insistir de cualquier manera en algunos problemas que permanecen y en algunos desafíos que permanecen en el sistema educativo y que están consignados en el informe, porque en definitiva el papel de la evaluación también es ese, es poner el foco en problemas y desafíos. Yo diría que uno de los pocos efectos del COVID en los resultados tanto de aprendizaje como de desempeño del sistema educativo es la interrupción del crecimiento de la matrícula de educación técnica. De las pocas cosas que cambiaron sistemáticamente, que uno puede decir a fines del siglo XX teníamos un sistema educativo con unas características y tenemos otro distinto a principios del siglo XXI, es en la composición de la matrícula de educación técnica, la que coloquialmente se llama UTU, en el conjunto de la matrícula de la educación media. Pasó de un 5, en poco más de 20 años, pasó de un 5% a lo que tiene hoy alrededor de una cuarta parte. Uno mira la gráfica y crece todos los años, salvo en el 20, 21 y 22, donde decrece. Es bastante lógico que la educación técnica sea la más golpeada por el contexto de COVID. La pregunta es, ¿esto es nada más que una interrupción en una tendencia, lo cual no es un problema, o es un punto de inflexión? Que ese es el desafío a superar. Esto, es bueno decirlo, se retroalimenta con problemas de oferta de la educación técnica en el Uruguay. Nosotros detectamos, ustedes se recordarán, las colas que se hacían hasta el año 2017 para inscribirse en las escuelas técnicas. Esas colas es muy bueno que se hayan superado, pero no se superaron porque aumentaran los cupos, se superaron por la inscripción electrónica. Nosotros identificamos que en el año 2018, en el año 2019, en el año 2020, hubo estudiantes que querían ir a la educación técnica y marcaban como prioridad ir a la educación técnica y acababan en educación secundaria. Y eso no es bueno para mejorar los desafíos de la educación media. ¿Cuántos? Un 10%. No son pocos, porque tienen mucho que ver después con los procesos de salida, deserción, desestímulo. Y les doy otro dato, que también es un dato estructural que poco analizado, pero sobre el cual vale la pena analizar. La educación técnica media superior tiene
alrededor, un poco menos de la mitad de los estudiantes de la media en Montevideo, lo cual parece razonable, pero ¿saben? Tiene 1/3 de la matrícula en el interior. ¿Esto quiere decir que en el interior les interesa menos la técnica que en Montevideo? En mi opinión, no. Esto quiere decir que la oferta es tan fragmentada que se dificulta llegar y que accedan. Y es un desafío a los bachilleratos tecnológicos, los bachilleratos profesionales, etc. Después, me parece bueno señalar 2 problemas de gestión que aparecen en el informe, que me consta que había soluciones planteadas en su momento por EDUI 21 y retomadas por el plan quinquenal de la ANEP, referidas al cambio del estatuto docente. Hay 2 datos que se presentaron y que están analizados en el informe. Primero, que 1/3 de los docentes, 1/3 de los grupos no tuvieran docente asignado a fin de año, es un dato preocupante de gestión. Y eso, en mi opinión, tiene que ver con los problemas de rotación y tiene que ver con cuestiones que se cambian básicamente con el estatuto docente, con los derechos que tienen los docentes en el momento, con renegociar los derechos que tienen los docentes en el momento de asignárseles los grupos y probablemente con algunas otras medidas que sean necesarias. Eso pasa también en la privada, muy poquito, un 2,5% si no recuerdo mal, pero es 0 a fin de año en la privada, lo que muestra que una gestión como es la privada, más descentralizada, logra, porque mi hipótesis, los docentes son los mismos en la privada que en la pública. Esto no tiene que ver con recursos, esto tiene que ver con funcionamiento del sistema. Otro problema de gestión, en mi opinión, vinculado, yo la verdad que además entiendo que el estatuto docente realmente no había tiempo porque exige una negociación larga y detallada, porque toca derechos adquiridos muy legítimos. Yo entiendo que no había tiempo de incorporarlo al conjunto de paquetes muy ambiciosos de reforma de este periodo, pero no deja de ser importante y no deja de ser nuestro rol señalar los problemas que existen. Que los inspectores y los docentes 40 horas ganen del máximo grado, ganen más que un director, como decía la lámina, es un desincentivo muy fuerte a uno de los roles más importantes del sistema educativo, que es el rol de dirección. Eso no se cambia de un día para el otro, no se cambia con decisiones rápidas, eso, en mi opinión, también se cambia con el estatuto docente. Para terminar, 2 desafíos. Uno que es compartido con otros países a los que les fue bien en enfrentar el COVID. El tema de las competencias socioemocionales en la educación media. Mi impresión, para plantear capaz que un comentario polémico, es el sistema educativo uruguayo tiene dificultades en sus formas de trabajo, en sus tradiciones, en sus capacidades para abordar estas cuestiones. Germán Raman en algún momento dijo, el sistema educativo uruguayo parece que trabajara solo con las cabezas de los estudiantes, pero no con el resto de la persona, con sus sentimientos, etc. Yo creo que eso es parte de los desafíos. Esto mismo está pasando en Suecia. Hay un estudio reciente de Australia que muestra que este problema ya era anterior al COVID y que se intensificó en el COVID, pero para nosotros es un lío, me parece, y un desafío importante. Y lo segundo que quiero plantear como punta del iceberg es el dato que mencionó Carmen muy al pasar, que un 27% de los estudiantes de tercero de liceo digan que las mujeres son las que se tienen que encargar de la crianza de los hijos, nos dice, a mí me dice por lo menos, que en el Uruguay tenemos mundos de valores y de sentidos distintos. Esto no es seguramente lo que diríamos, independientemente de las prácticas que después tengamos en nuestras casas, pero no es lo que diríamos la mayoría de los que estamos acá, y no es lo que diría la mayoría del país en donde predominan los valores de clase media. También hay casi un quinto que dice los hombres son los que tienen que salir a trabajar. Probablemente los que contestaron eso son en su mayoría varones de ingresos bajos.
y muy bajos. Probablemente los padres de ese 20%, depende del tramo de edad, de niños en situación de pobreza. El sistema educativo, ¿qué hace con esto? ¿Le va a decir están equivocados? ¿Tienen que cambiar sus valores y comportamientos? No tiene la más mínima chance de entablar un diálogo sobre eso. Yo lo que quiero señalar con esto es, hay un desafío para llegar al núcleo duro de la pobreza de interculturalidad, de reconocimiento de diferencias, de reconocimiento de pluralidades en el Uruguay, de reconocimiento de valores que pueden estar muy alejados de los valores que entendemos como deseables y predominantes, pero que es decisivo que se puedan incorporar al proceso educativo para que podamos trabajar sobre ellos. En conclusión, yo diría, mi comentario final es, va en la línea de, es muy bueno que estemos pudiendo encarar todos estos desafíos en un proceso de reforma. No hay reformas perfectas, lo importante es arremangarse, impulsar los cambios, evaluarlos, aprender, mejorar y hacerlo de manera permanente y sistemática. Muchas gracias. Bueno, buenos días a todas y todos. Gracias a las autoridades presentes, a los representantes de organismos internacionales. Veo varios integrantes de inspección técnica, las asambleas técnico-docentes de algún subsistema. Y a Camilo, que anduvo por ahí, que es mi sobrino, que es eso que estaba saludando. Algunas cuestiones como medias generales. Probablemente este es el último informe del estado de la educación en Uruguay que presenta esta comisión directiva. Y entiendo que corresponde, digamos, agradecer el trabajo, además ahora que nos roban a Guillermo para el INAU, agradecer el trabajo con los compañeros de trabajo que ha posibilitado un funcionamiento que reconoce las diferencias que existen en este tipo de trabajos, pero que ha permitido, entiendo, más o menos cumplir decorosamente la función. En segundo lugar, agradecer a todo el equipo técnico del instituto, porque esto es posible, porque hay técnicos trabajando, trabajadores pagando los salarios, una estructura que es muy pequeña, pero que produce mucha información relevante para la ciudadanía y la toma de decisión. Después, creo que lo que podemos hacer ahora son algunas valoraciones. Entiendo que el informe trae muchos aportes y con diferentes posibles lecturas. Creo que tiene alguna cuestión interesante que es cierra algunas discusiones o algunas conversaciones. La cierra porque evidencia qué fue lo que sucedió con algunas cosas. Aquella discusión de, bueno, hay recorte, no hay recorte, o es una menor inversión, bueno, plum, está saldada. Hubo menos plata durante los años de pandemia en el sistema educativo. Esto además tiene un dato ahí que para mí es relevante, que es quien más pagó de los trabajadores la pérdida salarial de esos 2 años fueron los docentes. Y esto no es menor, porque creo que aplaudimos esos 2 años a los de la salud y a los docentes. Bueno, los docentes fueron los que perdieron más salario en ese bien. Creo después que hay algunas cuestiones que son luces amarillas o temas a abordar. En materia de aprendizaje estamos igual, con mayor inequidad, es decir, desafíos que venían de antes, pero mejoramos en promoción. Bueno, esto tiene explicaciones en el cambio de la regla de juego, y esto tiene cuestiones que son positivas para la trayectoria educativa de los estudiantes. Yo creo que hay que salir de la discusión de si la repetición sí o la repetición no. Ya sabemos que la repetición no ayuda.
Ahora, cambiar solo la promoción tampoco resuelve los temas de aprendizaje. Entonces, creo que el informe trae como esta conversación a la mesa. Creo que hay que salir, digamos, de la lógica Ámsterdam-Colombes en este tema, porque efectivamente va la posibilidad de los gurises de acceder a propuestas educativas superiores, de terminar los ciclos, la protección de derechos, todo lo que ya saben. Después creo que hay otras luces amarillas que tienen que ver con esto de cómo estamos administrando. Javier recién traía el tema de los grupos sin cubrir. Él lo vinculaba con el estatuto, yo lo vinculo con la planificación de las elecciones de cargo y de horas, que es capaz que lo que se puede intervenir más directamente, porque efectivamente es un problema, ¿no? Si aumenta la cantidad de gurises que se sienten inseguros adentro del centro, y además nos faltan 4 de cada 10 lugares, tenemos falta de profe, ahí hay cuestiones que tenemos como para abordar, y esto sacándolo del berrodo que podemos armar de la puerta para afuera. Creo que hay otro desafío que es muy importante y que también aparece después cuando miramos aprendizajes, también aparece cuando miramos las condiciones de vida de las infancias, que es el tema 3 años, que es verdad, no podemos desagregarlo, pero sabemos que aumentamos, cumplimos la meta de cobertura, pero tenemos 1000 gurises menos en 3. Y esto son 1000 sillas que no se usan, en realidad son 1000 oportunidades de gurises de encarar mejores procesos de aprendizaje. Y ojo que lo estoy planteando, me consta el esfuerzo que está haciendo Olguita con este tema sistemáticamente. Es más, ahora se habilita otro periodo para inscribirse en 3, pero efectivamente estamos llegando al lugar donde seguir sumando requiere otras acciones que no son solamente abrir inscripciones. Es decir, los que no están yendo porque no queda bien las propuestas que hay o porque las situaciones de esos arreglos familiares no permiten valorar y sostener un acceso a 3 años y una cursada en 3 años. Entonces, es una luz amarilla. Lo mismo nos pasa en media superior, digamos, ¿no? En la otra punta, ¿sí? Aumentamos, digamos, la cobertura, pero efectivamente tenemos un núcleo duro ahí que no va a alcanzar, digamos, con mejorar cómo nos inscribimos. Después creo que hay algunos escenarios allí, y dejando lo curricular para el final, donde efectivamente tenemos cosas para corregir. El informe cierra con, ¿cuáles son las recomendaciones en términos de la política? Es decir, ¿qué cosas se vio en la evaluación de planes y programas con respecto a el uso de evidencia, etcétera? Bueno, nosotros tenemos acciones de administración. No veo a Juan, pero lo discutimos cuando se habló, el tema de los cambios en el FPV. Los cambios en el FPV fueron en sentido contrario a la evaluación que había hecho el instituto. Es decir, y el resultado es esto que vemos acá, de que se corta una tendencia de crecimiento de la educación técnica en el Uruguay. Y lo hemos discutido varias veces en la comisión directiva porque estamos de acuerdo que hay que seguir aumentando la matrícula de lo técnico-tecnológico. Nos parece que los buenos sistemas educativos hacen eso. Javier lo traía recién. Bueno, tenemos lugares donde hemos producido información y se han tomado decisiones en contrario. Nos pasó algo similar con las becas de Uruguay Estudia. Y esto no lo traigo en términos de, probablemente si vamos en el quinquenio anterior tengamos situaciones de este tipo y así hacia atrás. Lo que hay que ver es de qué manera logramos que esto se incorpore como a los procesos de toma de decisiones. En último lugar, el instituto, particularmente las compañeras y compañeros que se encargaron del capítulo de transformación curricular o reforma curricular, tuvieron un trabajo chino, ¿no? Porque campo minado, se imaginan, las discusiones de si esto es bueno o no es bueno, qué debilidades tiene.
Y se optó por algo que Javier lo traía y a mí me parece interesante, que es, bueno, describamos qué es lo que dice ANEP. Y esto implica sacar un montón de cosas de la conversación. Creo que tiene alguna virtud en la medida que reconoce antecedentes, identifica desafíos, pero creo que no puede valorar o no debe valorar esto en términos de la política curricular. Creo que eso lo hizo Javier, probablemente lo haga Guillermo. Yo adelanto que entiendo que las transformaciones curriculares son relevantes, son permanentes y son de profundo carácter democrático, o sea que tienen que ser parte de la conversación pública, todo lo que se pueda, estos informes tienen que aportar a eso. También observo con preocupación que muchas de las debilidades o los desafíos no dan los tiempos para abordarlos o van a ser abordados muy parcialmente. No dan los tiempos porque los gobiernos se terminan y vemos el que viene atrás, digamos. Y ya tenemos experiencia de todos los pelos, colores y tamaños, ¿no? Porque después de Rama vino Bonilla. No vino un gobierno del Frente Amplio. Entonces, a mí lo que me preocupa es que no se nos vaya el gurí con el agua de la bañera en términos de la conversación de lo curricular. Es decir, aquellas cosas en las cuales tenemos acuerdo y hay ejemplos que son como muy claros porque no es un problema de los últimos 10 años. Julio Castro denunciaba que las escuelas y los liceos están hechas para los gurises y no al revés, como viene sucediendo y nos sigue sucediendo. Entonces, estos temas, la inequidad de aprendizaje, avanzar sobre aquellos lugares más duros, en términos de cobertura y de garantizar derechos, me parece que es lo que surge del informe. Y de vuelta, muchas gracias. Teníamos que hablar 5 minutos, pero estamos todos bastante díscolos. Les pido disculpas y agradezco al equipo que elaboró el informe. Bueno, buen día. Me sumo a los saludos y agradecimientos a los efectos. Hay una acumulación de evidencia científica que plantea cuánto se puede sostener el esfuerzo atencional cuando se está asistiendo a un encuentro. Y a mí me está tocando el último lugar para poder hacer expresión. Valen las risas porque es una manera de entender que de pronto levanta un poco y permite que la atención se refocalice. Pero es bueno decirlo esto, porque es parte de lo que hace a las presentaciones, es decir, tener presente el tiempo que se puede estar. Y aparte lo digo porque suelo ser el indisciplinado en cuanto a cuando se nos asigna un tiempo, suelo ser el que nunca lo respeta. Y hoy, felizmente, encuentro que mis compañeros han caído bastante en el mismo vicio. Entonces, eso es un consuelo. Cuando se está presentando un informe, como el informe sobre el estado de la educación, 2021-2022, no podemos, digamos, no prestar atención a las circunstancias que caracterizan al 2021-2022 y los antecedentes previos. Es decir, es más que obvio que el 2020 deja efectos de arrastre en los años posteriores, o sea, 2021 y 2022. Efectos de arrastre que provendrán de la pandemia, provendrán de factores derivados de la pandemia, requerirá estudios específicos que mantengan constantes otras variables a los efectos de efectivamente medir cuánto puede atribuirse a la pandemia en sí misma, pero marca una realidad que se traduce en impacto a nivel de rendimientos educativos y esto no puede desconocerse y además reforzó la necesidad de tener en cuenta al estudiante en el plano social, en el plano emocional y en el plano motivacional. Todas características que siempre están presentes en la práctica educativa, pero que cuando se viven circunstancias extraordinarias como las que vinieron dadas por el COVID-19, bueno, obviamente, y esto es una característica que se ve a escala regional, internacional, es decir, es una constante. Es decir, hay un problema muy
reconocido y ya a esta altura con evidencia empírica suficiente, que habla del impacto en salud mental. Por lo tanto, estas cosas hay que tenerlas presentes porque están mostrando, entre otras cosas, una agenda más compleja, una agenda que se aleja de lo que podría ser el estándar de procedimiento y de foco en los sistemas educativos tradicionales, donde el foco estaba en los aprendizajes, básicamente, y en procesos específicos que se dan en la convivencia que llevan los alumnos al interactuar con sus pares, que es algo importante. Por esto tenemos el contraste entre lo presencial y lo virtual. Es, por otra parte, un periodo de tiempo muy particular, del 2021-2022. Por un lado, por los efectos de arrastre de la pandemia, y por otra parte, por una característica que está en todo el mundo, que es la necesidad de reconceptualizar muchas cosas en materia de metodología de enseñanza y en materia de procesos de aprendizaje específicos. Es decir, transitamos por una transformación curricular y educativa, pero no somos originales en eso. Esta es una realidad que está en el mundo entero. Y cuando llega y está en el mundo entero, lo primero que uno tiene que pensar es que por algo está en el mundo entero. Entonces, es muy generalizada a nivel regional e internacional, decía, la constatación de pérdidas de aprendizajes, aumento de inequidad, crecimiento de las brechas entre los estudiantes de contextos muy favorables y contextos muy desfavorables. Cuando uno ve que esta es una realidad en los informes que van saliendo de los distintos países, bueno, permite entender e interpretar los resultados que se presentan de una manera distinta. Y al mismo tiempo permite ver que el informe que hoy estamos presentando tiene sombras, sin duda. Tiene luces amarillas, como se estaba señalando, pero tiene luces, tiene aspectos importantes que corresponde también destacarlos. Por otra parte, cuando se producen pérdidas de aprendizaje, se suelen agravar las desigualdades educativas de base, es decir, las desigualdades derivadas de las brechas socioeconómicas preexistentes. En esto hemos destacado este tema, esta es una característica que se ve en el mundo entero, es decir, el impacto diferencial y la variabilidad que se da en los desempeños y en las puntuaciones alcanzadas en distintas pruebas cuando uno hace la distribución desagregándola por contexto socioeconómico-cultural. En nuestro país, las pruebas de aristas media mostraron que bajaron las puntuaciones del 2022 con respecto al 2018 en el extremo inferior de las distribuciones alcanzadas en las pruebas de lectura y en las pruebas de matemática, es decir, lo que corresponde a percentil 10 y percentil 25. Esta evidencia sugiere que los estudiantes de contexto sociocultural menos favorable fueron los más afectados por la pandemia, si bien, repito lo que dije hace un rato, puede ser hipotéticamente por la pandemia, seguramente es por la pandemia. Habría que llevar estudios donde se controlan ciertos factores. Ahora, esto no tiene nada de novedad. Vaya si en una circunstancia extraordinaria como la que vino dada por la pandemia, no hay una afectación diferencial en función de la pertenencia sociocultural, socioeconómico-cultural del estudiantado. La incorporación de PISA 2022 en diciembre de 2023, dentro de unos días, el 5 de diciembre, se está presentando el informe, arrojará más luz sobre las tendencias a lo largo del tiempo y podrá confirmar si las brechas han aumentado desde el inicio de la crisis instalada por el COVID-19. Esto no lo puede hacer Aristas. Aristas no permite un estudio de tendencia. Aristas contrasta dos puntos del tiempo, en primaria 2017 y 2020, en media 2018 y 2022. Eso no es un estudio de tendencia. En el caso de PISA, tiene la posibilidad, asumiendo constante la metodología, de poder ver si efectivamente la realidad del periodo que va del último estudio, 2018, al 2022, está marcando una diferencia estimable, medible, significativa desde un punto de vista estadístico, en lo que pueden ser brechas. Bien, dicho esto, también corresponde decir que obviamente el impacto de la situación instalada por la pandemia varía considerablemente según los países
los grupos de edad y las medidas adoptadas para contener la pandemia. Y en eso es una de las luces que nuestro país ha mostrado en la gestión a lo largo de un tiempo difícil. Es decir, pudo, mediante un conjunto de aspectos que ya estaban instalados y que se pudieron fortalecer y potenciar, pensamos con esto que estoy diciendo en Ceibal, permitió llevar la enseñanza a metodologías a distancia. Bien, ciertamente ningún sistema educativo consigue disociar los desempeños y logros de aprendizaje del estatus socioeconómico del estudiantado. El origen socioeconómico sigue siendo el principal factor determinante de los resultados educativos. Los estudiantes procedentes de entornos socioeconómicos desfavorecidos tienen significativa más probabilidad de obtener peores resultados que los estudiantes procedentes de entornos socioeconómicos favorecidos, lo que sugiere una fuerte transmisión intergeneracional de las desventajas educativas. Esto no es nuestro, esto es una característica que se da en el mundo entero. Es decir, siempre estas características, lo que se pueden ver son diferencias de magnitud. Hay ciertos países que esta dicotomía que algunos suelen plantear entre excelencia y equidad, la logran llevar, pensemos en algún ejemplo, Finlandia, por ejemplo, donde eventualmente logra encontrar que si bien las distancias existen, no son las distancias de la magnitud que se podrían encontrar en otros países. Lo cierto es que siempre será necesario atender mejor condiciones básicas para generar un contexto social favorable para el logro educativo. Sabemos que la agenda social y la agenda educativa son interdependientes. Y ahora lo digo con más fuerza desde el momento que voy a estar asumiendo la presidencia del INAU. Por otra parte, y vale esto decirlo a título en cierta medida de cierre, el otro que quería destacar el día de hoy, a escala mundial y más allá de los efectos de la pandemia, los países están repensando y transformando sus sistemas educativos, como decía hace un rato. En septiembre del 2022, el secretario general de las Naciones Unidas convocó a una cumbre sobre la transformación de la educación, cumbre que se llevó a cabo en Nueva York. Se reunió a más de 2.000 participantes, entre ellos 65 jefes de Estado o de Gobierno, ministros de Educación, representantes de organismos de las Naciones Unidas, organizaciones internacionales, regionales y nacionales, el sector privado, organizaciones de la sociedad civil, docentes y expertos académicos. En la cumbre se destacó la necesidad de mitigar los efectos negativos de la pandemia sobre los aprendizajes. Se expresó explícitamente preocupación por las pérdidas de aprendizaje y el impacto negativo de la pandemia en el bienestar psicosocial y mental de alumnos y docentes. Más allá de la preocupación por los posibles efectos negativos de la pandemia en los aprendizajes, 2/3 de todas las declaraciones nacionales que se hicieron en esa cumbre señalaron la necesidad de hacer un replanteo de los contenidos de los planes de estudio y los enfoques pedagógicos. Los países pusieron especial hincapié en los enfoques basados en competencias, así como en las metodologías interdisciplinarias de enseñanza y aprendizaje. Si alguien no ve la relación que existe entre lo que estoy diciendo y los esfuerzos que se están llevando, tendrá un problema. Se subrayó el valor del aprendizaje basado en proyectos y las pedagogías colaborativas para fomentar las capacidades de resolución de problemas. Se puso énfasis en la necesidad de mejorar significativamente las competencias básicas de lectura, escritura y matemática, el cuidado, atención y educación de la primera infancia. Y vaya que le voy a asignar particular importancia una vez que esté enteramente en función como presidente del INAU. Y la enseñanza y formación técnica. Es decir, esto para mostrar concretamente que hay una realidad que está instalada. El tema es enfrentar el desafío, hacerlo de la mejor manera, no negar que los cambios siempre tienen puntos de fricción, entender que todo proceso de cambio
Cuando no existe ningún punto de fricción en un proceso de cambios relevantes, algo no está funcionando. Capaz que no se están haciendo los cambios. Siempre que se hacen cambios importantes, aparecen, obviamente hay que abordar ese desafío a los efectos de limar las diferencias, a los efectos de encontrar los caminos que faciliten la implementación. Siempre hay una gran distancia, por otra parte, entre los modelos teóricos, entre las propuestas escritas y las propuestas cuando hay que aterrizarlas al mundo de lo real en el marco de la implementación. Se entiende que sistemas educativos que permiten a los estudiantes avanzar con brechas de aprendizajes fundamentales y no prioricen logros reales, es decir, objetivos reales de competencias integrales relevantes, difícilmente preparen a los estudiantes para las demandas y desafíos del futuro y difícilmente reduzcan y cierren brechas de la equidad. La premisa de base, y con esto termino, de los modelos de educación basado en competencias, a pesar de que existen diferencias porque no hay un único modelo basado en competencias, es que el sistema educativo tradicional reproduce y hace perdurables inequidades educativas porque sigue un modelo tradicional de educación que fue diseñado a principios del siglo XX. Es decir, no se puede negar la necesidad de cambiar y cuando el mundo entero la reconoce y trabaja sobre ella, en un mundo globalizado ya no importa solo lo que un país hace, importa lo que un país hace en el marco de una realidad que lo condiciona, que es la característica de la globalización. Bueno, con esto voy dejando, entre otras cosas, para claramente señalar aquello que dije al principio. La atención se sostiene un tiempo y luego cae.